Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Eh, Estoy un poquito harto. Harto de oír a personas que se autoproclaman pastores, líderes, maestros, bueno, apóstoles, de todo. Y por el mero hecho de decir, eh, yo no acostumbro a preguntar, a mí me da igual, o sea, yo no digo que, oye, que tú, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? No, a mí me da igual, yo lo que haga, desde el momento en que conozca a esa persona, lo que haga en adelante es lo que me importa, lo que viene detrás no me importa para nada, porque a Dios no le ha importado mi pasado, lo ha echado al fondo del mar, me ha perdonado y está con lo que yo haga adelante y me sigue perdonando con todo lo que hago. Pero es que hay muchas de los que, porque ves, a mí me han llamado muchos, vinieron de cuando el boom aquí de la explosión de todo, demográfica de la inmigración y todo, eh, pues muchos me pedían ayuda, venían y ayúdame Rafa, ay, vamos a abrir una iglesia y tal, vale, venga, vamos a por ello. Eh, y claro, aunque fuesen culturas diferentes, es lo mismo, nos une la palabra de Dios y eso es lo de menos. Pero es que cuando ya veías que había cosas que no encajaban en la palabra de Dios, y no solamente con tu forma de pensar o con tu forma de, de ser o de actuar, eso era lo de menos, eso no pasaba nada, sino cuando no actuaban conforme a la palabra de Dios, llamándose cristianos, llamándose pastores, entonces yo le decía, oye, esto no es así, no está bien. Sí, 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 hombre, yo lo he hecho toda la vida. ¿Tú lo has hecho dónde? Allí en mi país. Pero es que tu país no es España. Entramos en un tema bastante complejo, en las culturas. Entonces, si tú vienes a enseñar cultura a un país que tiene ya una cultura, lo único que vas a hacer va a ser a significar una piedra de tropiezo. Ahora que España está saliendo del, de la idolatría del catolicismo romano y está entrando en el verdadero evangelio, si venís a hacer lo mismo, entonces vamos a volver atrás y vamos a retirar la palabra de Dios de todo el mundo. Entonces, ¿dónde te han dado a ti? ¿Quién te ordena pastor? ¿Quién? Ah, no, 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 a mí me ha ordenado el Espíritu Santo. Yo tengo el... ¿Qué? Pero habrás estudiado, habrás dado algún curso, cualquier cosita, ¿no? Para que te diga lo que el cometido de un pastor, ¿no? No, 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 eso nada. ¿Por qué? Mira, los discípulos eran analfabetos y ahí tienes a Pedro que da un discurso y se convierte en 3000. Digo, no, ahí os equivocáis. Y os lo estoy diciendo no a vosotros, sino para que vosotros se lo digáis a esos que dicen que, ay, yo tengo el llamado del Espíritu Santo, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy evangelista, yo. No, no, no. Vamos a ver, tú tienes un llamado, sí, pero Jesús llamó a los discípulos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo con ellos? Estuvo 3 años y medio con ellos, día y noche. Ellos estuvieron en la mejor universidad que había en el mundo entero, en todo el universo, caminando de día y de noche con ese catedrático, pastor, maestro, sirviente, era todo, Jesús era todo. Y estar 3 años y medio en la compañía de Jesús equivale a una carrera de 20 años aquí normalmente, no de 20 años, sino de toda una vida. Así que los discípulos no eran analfabetos, fueron analfabetos antes de que Jesús los llamase. Cuando Jesús los llamó, los capacitó. Y lo vamos a ir viendo. Estoy harto de esta gente que se cree que dice que tienen un llamado y luego son los que salen de la prosperidad. Porque salen diciendo que tienen un llamado, pero es para sacar el dinero a los que van a la iglesia.
mediante esas artes mágicas que salen con, con teatros, con espectáculos y con tonterías, que es con lo que hacen, y no con la verdadera palabra de Dios, como tienen que hacerlo. Claro, yo veía muchas veces a los que me decían, Rafa, ayúdame, claro que sí, venga, vamos a ello. Pero yo los veía que decía, pero ¿qué está haciendo este tío? No, es que yo creo que estas lucecitas aquí así, digo, pero tú estás, estamos montando una nave para dar la palabra de Dios o estamos poniendo un club de alterne aquí o una discoteca. ¿Qué estamos haciendo? Aquí vienen esas lucecitas de colores que hoy en día están tan de moda en todas las iglesias. Y yo he estado en iglesias que tienen esas lucecitas, pero no me gustan para nada. Yo quiero luminosidad, no una iglesia oscura, con una luz azul, roja, amarilla, verde. Ahí, nada más. No, eso a mí me suena como a club de carretera, ¿no? O sea, los antiguos clubes de carretera que habían ya no los han quitado ya. Pero antes por todas las carreteras te los encontraba, veía las lucecitas de colores y decías, aquí hay señoritas de compañía. Ay, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Si dices que vas a hacer eso, haz una iglesia en condiciones. Jesús es luz. ¿Por qué no pones la iglesia con luz? ¿Por qué cuando entras toda la iglesia está oscura y todo pinta, todas las paredes pintadas de negro? Eso es una iglesia satánica, hombre. No me hagas esto. No, es que es así, es que mi cultura es así. Claro, si vienes de Brasil, pues claro que es así. O si vienes de Cuba, o si vienes de Colombia, o yo qué sé, de cualquier sitio del África, de lo más hondo del África, que todavía siguen allí degollando gallinas en un círculo con con un pentagrama pintado, pues, pues entonces sí, pero aquí no vengas a traer esa cultura porque estás volviendo al catolicismo, a la idolatría, a todos los que se están viniendo, los que estamos más o menos, Jesús está trayendo hasta sus pies, tú los estás echando por medio de esa hechicería y de esa brujería que traes, de esas culturas oscuras que traéis, muchos de quitaos todo eso. Mirad, si el Espíritu Santo os llama, que sí que os llama, que yo no lo dudo, lo primero que os va a decir es, venid, que yo os voy a hacer pescadores de hombres. O yo os voy a hacer maestros de tal, yo os voy a hacer evangelistas, os voy a hacer predicadores, yo os voy a hacer músicos, yo os voy a hacer, dice Jesús, yo. Y lo vamos a ver, vamos a ir viéndolo, por ejemplo, en Marcos 1, del 16 al 20, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés su hermano, que echaban la red porque eran pescadores y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Haré. ¿Vale? Bien. Él hace el llamado en Lucas 9:1-6, igual dice, que es lo que yo os estoy diciendo. Él hace el llamado y es Jesús quien te hace el ser pescador de hombres. Como él lo dice, vale, pero tú sí me dices, no, es que a mí, claro, ves, me está dando la razón, me llama el Espíritu Santo y él me hace pescador de hombres. No, mira, Lucas 9:1-6, habiendo reunido a sus 12 discípulos, porque una cosa es que el Espíritu Santo te llame y tú creas que ya te lo ha dado todo. No, tú tienes que hacer tu parte. ¿Y qué parte es? Orar, leer su palabra, porque por la palabra viene el oír la fe y el oír la palabra de Dios. Tienes que leerla, escucharla, meditarla, estudiarla y llevarla a cabo. No, ya tengo me ha llamado el Espíritu, me ha dado el llamado, yo ya soy pastor, así que punto, no hay nada más que hacer. Aquí se ponen lucecitas y ya está. No, 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 no. Muy bien, tú tienes yo también tengo el llamado. Pero vamos a ver qué clase de llamado. Entonces, para eso Dios ha puesto a hombres y mujeres, con su Santo Espíritu también,
que han sido enseñados también para que ellos te enseñen a su vez. A Timoteo se lo dice, esto que has aprendido de mí, ve y enséñalo a otros hombres para que a su vez, entonces no los está enseñando el Espíritu Santo, sí, pero a través de hombres que están dando el estudio y la palabra de Dios, ¿no? Como deben de ser. ¿Cómo te vas a poner tú a hacer una predicación si no tienes ni idea de homilética, por ejemplo? Sí, lo puedes sacar una vez y puedes empezar a decir sermones o lo que sea, pero no sabes dónde va una cosa, dónde va otra, dónde va otra, o cómo ponerla, lo pones, lo que tiene que ir delante lo pones en el medio, lo del medio lo pones detrás, lo de detrás lo pones al lado. La homilética es tratar de juntar todas las cosas para que el mensaje tenga sentido y al final de todo el mensaje cale en esos corazones. Si tú vas diciendo cosas según te van viniendo a la cabeza o sacando versículos, eso no es ningún mensaje, ninguna palabra de Dios. Te estoy hablando de alguien que quiera predicar, que son los que hoy en día, pues como quieren ser pastores, tienen que predicar. A no ser como muchos que me decían, Rafa, predica tú porque yo estoy un poco que me duele la cabeza. Y, pues vale. Y siempre me tocaba predicar a mí. ¿Por qué? Porque él no sabía. Él veía que si él predicaba después de lo que yo había enseñado, no yo, lo que el Espíritu Santo me había dado para enseñar, él no tenía el llamado del Espíritu Santo, pero no tenía la base bíblica para dar la palabra, entonces diría, pues voy a quedar a la altura del betún. ¿Por qué? Porque yo no dije, tú tienes que ir y tienes que decirle al Señor lo que quieres. Pues yo quiero ser pastor. No. Vale, el Señor te va a dar. Si está en su intención de dártelo, pero te va a dar por medio de otras personas que te enseñen a ser pastor. No te va a decir, venga, tienes ahí mi espíritu, venga, ya eres pastor. Bueno, somos pastores, sí, pero vamos a verlo un poquito más adelante, porque ya veréis que la universidad es necesaria, el estudio es necesario. ¿Y qué mejor universidad hay que Jesucristo? Los apóstoles, yo lo he oído mucho. Yo soy pastor, pero yo no he estudiado, pero yo, vamos, yo salgo ahí y pongo la iglesia patas arriba. Tú no lo pones patas arriba de las patas que pegas al evangelio. Pero nada más. O sea, tú no tienes una verdadera, digamos, gramática espiritual para salir y dar una palabra de Dios o una enseñanza espiritual, porque tú no la tienes. Se te está concediendo el llamado a ser un maestro, el llamado a ser un pastor, el llamado a ser un evangelista. Pero si tú no haces lo que te está ordenando la misma palabra, que lo primero es orar por lo que quieres, para que el Señor trabaje en ello, orar por la palabra que te va a dar, para que la comprendas. Lo segundo es estudiarla, es meditarla, estudiarla, vivirla. No solamente llegar a, yo soy el pastor, ya en la iglesia y venga, y aquí doy la predicación y punto. No, no, tienes que vivirla, tienes que llevarla fuera, ir y predicar, tienes que ir fuera de ahí, de esas cuatro paredes. Entonces, dice Lucas, por eso yo os digo siempre, no, no, es que eran, los discípulos eran analfabetos. Ya, yo no he estudiado nunca, pero ahí metido yo me pongo ahí en el púlpito y los dejo locos. Tú, sí, locos de que no saben ni dónde están. Porque ellos leen sus Biblias y tú les estás diciendo una cosa que no se compagina con lo que estás diciendo. Entonces, los discípulos fueron analfabetos. Sí, eran pescadores. Eran cobradores de impuestos, eran nacionalistas, eran de todo. El único que había que tenía nociones, que sería el más inteligente de los discípulos, era Lucas, que era médico, que tenía la carrera de medicina. Por lo tanto, era el único que tenía estudios. Los demás todos eran hombres rudos.
Y por eso dices, sí, es que eran analfabetos. Sí, fueron analfabetos. Pero cuando se juntaron con Jesús, entraron en la mejor de las universidades y estuvieron 3 años y medio andando día y noche con Jesús, con ese decano, ese catedrático, ese maestro y ese servidor que los enseñó a servir continuamente. Y 3 años y medio con el maestro equivalen a toda una vida de estudios bíblicos de ahora, de nuestra época. Os vais enterando, pastores, que estáis ungidos por el Espíritu Santo. Dice Lucas 9:16, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y entonces los envió, ya que él los había dado la maestría, los había hecho de licenciarse en, en las diversas especialidades para cada uno en la Universidad de Jesús, y los envió a predicar el reino de Dios. Fijaos el cambio que hay en estos discípulos. Notamos el cambio que hay en ellos desde que son llamados hasta que el Señor los envía. Cuando los llama son, por lo menos en el caso de Simón, Andrés, Santiago y Juan, cuando el Señor los llama, seguramente que sabían de Dios más que nosotros cuando nos llamó, porque ellos eran judíos y los judíos leían todos los días la Torá. ¿Por qué dices que eran analfabetos? Sabían más de Dios que tú y que yo cuando fuimos llamados. Cuando yo fui llamado no sabía ni que existía una iglesia evangélica. Te lo digo de verdad. La iglesia católica y nada más. Ha habido siempre en España. Y cuando clamé, cuando estaba en oscuridad y clamé, fue cuando el Señor me mostró el Evangelio, y cuando ya entré en una iglesia evangélica que dije, ¿dónde me he metido yo? ¿Esto qué es? Que veo allí a todos pegar brincos, pegar palmas, cantando, bailando allí con guitarra. ¿Esto qué es? Y ahí fue cuando me enteré yo que había una iglesia verdadera, la verdadera iglesia de Cristo. Pero hasta entonces no. Sin en cambio, los apóstoles sabían más que tú y que yo cuando fuimos llamados. Porque ellos eran judíos y todo judío estaba obligado a leer la Torá. ¿Me entendéis? ¿Por qué llamáis analfabetos si vosotros sois el doble de analfabeto que ellos? ¿Qué sabíais vosotros cuando fuisteis llamados de la Biblia? ¿Qué sabíais? Nada. ¿Quién os ha enseñado? Pues gente que Dios, el Espíritu Santo, ha puesto, pastores, maestros, hombres y mujeres de Dios, hermanos y hermanas que ha puesto ahí para que os vayan enseñando el amor de Dios y la palabra de Dios, para que vayáis y enseñéis también vosotros a los demás. No que os quedéis diciendo, como yo soy el llamado, pues yo soy el elegido. Tú eres un tonto, es lo que eres. Y un engreído, con un complejo de prepotencia y superioridad que no hay quien te gane. Aparte, yo creo que sí que sabes muy bien lo que quieres, porque enseguida vas a pedir el diezmo. Es lo primerito que hacéis, pedir el diezmo, obligado. Ahora dime dónde viene el diezmo obligado en la Biblia. En dinero, ¿eh? Y que sea todos los días, todos los domingos. Y semanas de 5 cultos, ¡pam! 5 cultos que tienes que dar el diezmo obligado. Dime dónde. En dinero. En el Nuevo Testamento no viene ni siquiera la palabra diezmo cristiano. Pero en el Antiguo Testamento, diezmo en dinero tampoco viene. Viene el diezmo que se daba a los levitas, que era una vez al año, y cada 3 años se sacaba el diezmo de los diezmos, pero era en ganado y en granos, o sea, comida, manutención para los sacerdotes, los que ministraban en el templo. En dinero, nunca. Eso es como el drogadicto que está ahí
y quieres ayudarle y te dice, dame dinero para comprar, ¿para qué? ¿Te vas a ir a comprar otra dosis, no? No, no te doy dinero, te doy la chaqueta, te doy de comer, te enseño la palabra de Dios, que es el único que te va a sacar de ahí, porque si te doy dinero vas a caer otra vez. Entonces, por eso Jesús no quiere que pidamos dinero, porque vamos a caer en la codicia y es lo que está pasando en la mayoría. ¿Y qué es lo que sucede? Que el dinero pues lleva a, a decir tonterías sobre si no diezmas, Dios no te va a bendecir. Cuanto más diezmes, más te va a bendecir Dios. Vas a ser sano, vas a ser tal, vas a ser cual, y venga, y no te vayas de aquí, porque si te vas de aquí, vas a perder la bendición. O sea, la bendición está solamente en esa iglesia, no está en otra. No te juntes con aquellos, no te juntes con los otros, no te juntes con tal, no te juntes con cual. Pero ¿dónde viene eso en la Biblia? Por favor, cotejad la Biblia y mirad bien todo lo que dice la Biblia. Y dejaos de estos parlanchines, vendedores de humo, que son... ¿O habéis visto las películas estas del lejano oeste? Que siempre había uno que llegaba con un carro y sacaba un bote y decía, no sé qué, el ungüento milagroso que te cura de los dolores de estómago, de las resacas, del dolor de cabeza, del dolor de pies y de las diarreas. Era magistral, una fórmula magistral. Y todo el mundo... era la verborrea que tenía para vender un producto que era agua. Era humo. Y eso es lo que os están vendiendo hoy en día. Y, y siguen llenas. Esos locales se llenan. ¿Por qué? Porque estamos tan aborregados, tan tontos, que no leemos la palabra de Dios. Sin embargo, mira cómo los apóstoles, aunque fuesen todos los analfabetos que tú quisieras, ellos leían la Torá todos los días. Y todos los domingos a la sinagoga. O todos los sábados, en aquellos casos. A la sinagoga. Luego ya vino Jesús, cambió esas costumbres, pero les siguió dando la información verdadera, no la que él vino a cumplir. Él vino a cumplir con la ley del Antiguo Testamento y abolió muchas cosas también de ella. Entonces, nota el cambio que se da en los discípulos cuando el Señor los llama. Porque ellos sabían más de la palabra que cuando nosotros fuimos llamados. O sea que no eran analfabetos, ni los llames analfabetos. Y luego estuvieron en la mejor universidad, cosa que tú no has estado, ni piensas estar, porque si te crees que eres. No os estoy hablando a vosotros, os estoy hablando a los que dicen que tienen el llamado del Espíritu Santo, que tal, y entonces ya no os hace falta nada más. Como buenos judíos conocían la palabra, los apóstoles. Tú no la conocías cuando fuiste llamado, yo por lo menos no la conocía. En cambio, el conocimiento de dicha palabra no los capacitó para hacer lo que el Señor estaba mandando hacer en los versículos que hemos leído de Lucas. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo el que te capacita, sí es el que te pone a la gente para que te capacite. Por lo tanto, él es indirectamente, pero es que tú tienes que hacer tu parte para que el Espíritu Santo te capacite para ello. O sea, mira, conocer, decir que, yo es que conozco al Espíritu Santo, yo conozco la palabra, yo tal, ya estoy capacitado para predicar, para sanar, para echar fuera demonios. No. Entramos en la teoría y en la práctica. Aquellos discípulos entendemos como discípulos todo aquel que aprende de un maestro. Esa es la definición de discípulo, ¿no?
¿De quién has aprendido tú? ¿De la palabra? ¿Tú solo? Lo dudo. No hay nadie que aprenda solamente de la palabra. Dios te pone la palabra para que la medites, la estudies, la vivas, pero siempre y cuando otros te dirijan, otros que Dios ha puesto ahí para que te enseñen esa palabra. Entonces tú tendrás que hacer un curso de preparación, de homilética, de teología, de pastorado, de lo que sea. Tendrás que hacer un curso, ¿no? Con algún maestro. Si la carrera es de 5, 6, 9 años, pues con eso. Si es de 2, pues aunque sea un curso de 2 años, pues ya lo tienes. Y cada vez es una vida continua de estar estudiando la palabra de Dios. Ellos acudían, como ya os he dicho, fielmente. Pero, ¿qué significa todo esto que os estoy diciendo? ¿Qué significa eso de venir en pos de mí? Cuando nos dijo Jesús, pues ir con Él, caminar con Él, porque de la mejor manera que Dios mismo sabe que se puede aprender es con la práctica. Yo no, yo que soy ungido con el Espíritu Santo y ya. No, estudia, por favor, estudia la palabra de Dios y vívela. Teoría y práctica. Entonces, no te cierres porque no eres ni pastor, ni maestro, ni siquiera un calientabancos. Ni siquiera llegas a calientasillas. Porque eres un prepotente. ¿Te has llamado el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, continúa. No has hecho ni empezar. Continúa. Venga, lee la palabra, ora, estudia, medita en ella, en todos los sitios donde estés, pero vívela, llévala a la práctica. O sea, vete, hoy en día hay muchos sitios que están dando, aquí estamos dando estudios sobre la palabra de Dios y son estudios que son facilitos, de más facilitos a más teólogos, ¿no? Más teológicos. Hay distintas clases, ¿no? No es lo mismo. Muchos quieren aprender Apocalipsis sin haber leído primeramente a Daniel. Muchos quieren, no sé, aprender pues a predicar sin haber leído el Evangelio. Eso es una tontería, yo lo veo una tontería, ¿no? Entonces vienen estos pastores que se creen que y los preguntan por cualquier versículo del Evangelio y no te lo saben decir. No te lo saben ni explicar. Te lo explican, sí, te lo sacan de contexto y te lo sacan a su manera. Y ya de ahí a Malaquías 3.10. Es lo primerito que se saben. Malaquías 3.10, pero conforme a ellos, para sacar la pasta. Y venga, sacar las carteras que ahora toca. Y ahí se pegan media hora con Malaquías 3.10. Y con la palabra 10 minutos. Te leen un par de versículos y alá. Y con Dios. Pero por favor, no. Dame de comer. Dame de comer. Que es lo que yo quiero. Comida sólida. Primero dame leche espiritual, evidentemente. Y luego ya me vas dando comida sólida. Pero es que ahí no puedes dar nada. Esta gente no puede dar nada porque está vacía. Cuando Dios dice, venid en pos de mí, significa caminar con Él. Ve a esa universidad que es Jesucristo. Ve ahí. Ve a la universidad o a un instituto o a un colegio, o yo qué sé, o hazlo por internet. Si puedes, que también hay buenas universidades por internet. O si no tienes el suficiente tiempo o no eres bueno para estudiar una cosa, estudia otra. Hay infinidad de cosas en la palabra de Dios. Dios te lo va a decir. Si Él te ha llamado, si el Espíritu Santo te ha llamado, el Espíritu Santo te va a llevar a lo que Él tiene para ti. No a que seas pastor, no a que seas
maestro, porque todos no podemos ser pastores. Todos, muchos de los que están en las sillas de la iglesia, mucha gente ha muerto sin predicar ni una vez siquiera, pero han ido a sus vecinos, han ido a sus familias y allí han predicado con su vida. Que es mucho mejor para mí que ponerte detrás de un púlpito y decir la palabra de Dios en ese día. Que para mí eso es lo más fácil. Para mí, donde está la batalla es en salir de ahí y llevar el Evangelio a los perdidos. Porque en la iglesia no está la lucha. Aunque, bueno, habría mucho que hablar hoy en día sobre eso. Yo creo que sí que está dentro de la iglesia. Pero ahí no está la lucha. La lucha está fuera, con los perdidos, con esos que están robando, esos ladrones, esos que están drogando, esos que están delinquiendo, que se están prostituyendo, con esas personas con las que está la lucha. A esos hay que predicar a Cristo, que los saquemos de esa vida y que vengan a los pies de Cristo. Eso es lo que hay que aprender. Ahora, ¿cómo lo haces? Tú te lees toda la Biblia y no vas a saber hacerlo. ¿Sabes quién te va a decir eso? Alguien que haya pasado por ello. ¿Quién? Pues un maestro que está en un instituto, en una escuela, en una universidad. Eso es quien te lo va a decir. No vayas por tener un título, ves por saber lo que tienes que hacer. Porque hay mucha gente, que yo tengo ahí 50.000 títulos pudriéndose, porque no los quiero sacar. Tengo aquí unos cuantos que me pusieron mis hijos, no los quiero quitar porque fueron ellos los que me los pusieron, pero yo no quiero y no digo a nadie que yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello. No, es Dios quien pone en mí todo lo que, gloria a Él por todo lo que me ha dado y por todo lo que me está dando. Yo por mí, yo estaría en el pozo, estaría en dos sitios, o en la cárcel o en el cementerio estaría yo. Pero Dios hizo un pastor de esa piltrafa que yo era, porque yo le hice caso a Dios y fui a la universidad de Dios. Bueno, y otras dos universidades también de, de, de la tierra. Pero a diversos institutos, empecé con diversos cursos pequeñitos, cada vez más altos, hasta que dije, ahora sí, ahora estoy preparado, ahora sí quiero ser pastor. Yo antes no quería ser pastor, yo quería tocar la alabanza. La alabanza, bueno, no sé si es que me gustaba mucho alabar a Dios y yo llegaba a casa y yo cogía mi guitarra y había notas que ni me sabía y yo alabando a Dios. Pero bueno, cada uno en su sitio, pero hay que tener teoría y práctica. Meteoslo en la cabeza. Estos que os digan que son pastores por el Espíritu Santo no valen para nada, solamente para pedir dinero, para hacer espectáculos y para sacaros todo lo que tengáis. No os van a dar nada, os van a sacar. No os van a dar nada de Dios. Cuando Jesús dijo, venid en pos de mí, era para enseñarlos la práctica. Ellos ya estaban estudiando. Se leían la Torá. Y todos los domingos iban a la sinagoga. A que tú no ibas, antes de ser llamado por el Espíritu Santo, a que tú no ibas a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, a que tú no ibas, a que no leías la Biblia. Pues los apóstoles sí, con todos los analfabetos que tú dices que eran. Jesús enseñaba, no les enseñaba el que eran los ungidos, los elegidos, los tal. No. No les enseñaba eso, les decía que eran siervos inútiles. Y les decía que tenían que amar a sus enemigos. Jesús
O sea, si la palabra de Dios te dice, ama a tus enemigos, tú dices, sí, no voy a amar. A ese lo que le hago es pegarle un puñetazo cuando le vea que le quito de... Con Jesús no harías eso. ¿Verdad que no? Pues si vas a una universidad o a una escuela o a un instituto tampoco lo vas a hacer. Ahora, si tú solo crees que como te estás llamado por el Espíritu Santo, crees que vas a amar a tu enemigo, estás muy equivocado. Ahí lo que tienes es un llamado. Ahora tú tienes que ir a hacer la práctica. La teoría te la están dando, ahora tú tienes que ir a la práctica, a llevar eso a la práctica. Lo que Él te ha dado, llevarlo a la práctica, a estudiar, amar a tu enemigo, perdonar al que te ha ofendido, bendecir al que te maldice. Eso es orar por todos tus enemigos también. Eso es llevar a la práctica lo que el llamado te ha dado con la teoría. Dice Marcos 11:15 porque Jesús era coherente con lo que estaba enseñando, porque él no trataba a la gente de malos modos. No decía a sus discípulos, tenéis que amar a vuestros enemigos, y luego a él, no. Jesús solamente cuando cogió el azote de cuerdas y tiró a aquellos mercaderes, eran porque esos mercaderes eran desobedientes y estaban haciendo caso omiso, desobedeciendo la palabra de Dios. Y el celo de mi casa me consume. No os quiero decir que a todos los que veáis que está pecando os liéis a puñetazos con él. Pero Jesús lo hizo porque estaban en casa, en el templo, en la casa de su padre. Y los echó de allí. Y ninguno tuvo agallas para presentarse ante él. Decir, pero tú, ¿quién eres para decirme esto? No, ninguno. Todos salieron corriendo. Pero, ¿qué fue lo que nos dijo los discípulos? El celo de tu casa me consume. Si alguien viene, que es lo que os dije el otro día, no pongáis una mejilla para que os den un bofetón. Eso quiere decir, como signo de autoridad, que deis la vuelta y dejéis a esa persona en paz. Ya está. No violencia. Pero, fuera. Dejadle. Que él se crea sus propias mentiras. Dice Marcos 11:15 que después que llegaron a Jerusalén, entró Jesús en el templo y comenzó a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando, ¿no? No permitía que nadie atravesase el templo llevando objetos. Por tanto, también le conocieron los discípulos en esa otra faceta de su carácter. Porque Dios, Jesús, tenía unción, pero tenía carácter. Y eso es lo que complementa a un líder. Yo he visto líderes ungidos, totalmente ungidos, con el llamado de Dios, con los estudios de la universidad, con teología, con lo que sea, con estudios, ordenados pastores. Pero cuando han llegado, se han puesto a predicar y se han hundido. ¿Por qué? Porque no tenían carácter. Y la unción sin carácter no vale para nada. He conocido otros que tenían mucho carácter, venga, y los han subido a líderes porque eran motivadores, ¿no? Motivaban a los demás, venga a trabajar, todo el mundo, venga, tú, aquí a esto, tú al otro, venga, pum. Eran motivadores. ¿Pero qué? Se metían detrás de un púlpito y se quedaban totalmente calladitos y amilanaos. ¿Por qué? Porque no tenían unción. Por lo tanto, carácter sin unción igual a cero. Hay que tener unción y hay que tener carácter. Y aquí Jesús nos enseñó la unción cuando dijo, venid en pos de mí, orad por vuestros enemigos, por tal. Y luego nos enseñó el carácter que tienes que tener también cuando las cosas, cada cosa en su tiempo, como decía Eclesiastés, tiempo para destruir, tiempo para construir, tiempo para matar, tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo. Y Jesús
les mostraba a sus discípulos todo lo que él era, todo lo que él tenía y todo lo que él deseaba que tuviesen los demás. Por eso tú solamente con el llamado del Espíritu Santo tú no vas a ser pastor ni vas a ser nada. Si no tienes el carácter, los estudios que Dios mismo te está dando y quiere que hagas. Y está poniendo gente a tu alrededor que tú ni te das cuenta, son tus mismos hermanos los que te pueden dar esa práctica. A mí me lo dieron chavales normales como yo, que me acogieron y me miraban, de donde yo venía no les importó. Y me miraban con una cara, yo vi el amor de verdad ahí. Fue lo que me hizo quedarme en la iglesia. Porque yo vi el amor de Dios en esos brazos, en esas tazas de manzanilla que me hacían, de tila, en esos vasos de leche con cacao. Siempre preocupados por mí. Ahí vi el amor de Dios y dije, yo quiero esto. Señor, yo quiero ayudar al necesitado. Vale. Ve a hacer esto. Enseguida me pusieron, me hicieron responsable, empezaron a darme unos pequeños cursitos para el liderazgo. Enseguida soy buen estudiante y saqué el liderazgo, pero luego me pusieron de líder porque la teoría la tenía, pero ahora tenía que tener la práctica. Ahora tenía que tener el carácter para ser un líder. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero tenía que tener las agallas para decir tú aquí, tú allí, tú allá. No quiere decir que mandes, quiere decir que tú sirvas. Porque antes, si tú dices, cógete el camión y vete a hacer cualquier cosa, vete a pintar una casa. Hala, mete todo en el camión y ya. No, tú lo primero, oye, ven aquí, vamos a meter todo esto en el camión porque tenemos que ir a pintar una casa. Venga, súbete ahí, yo cojo el camión, pum, 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 y me voy, pinto con él, hago la casa, hago lo que sea. Al día siguiente ya estoy en condiciones para decirle, coge el camión y haz lo que hicimos ayer. Porque yo ya le he enseñado. Jesús lavó los pies a los discípulos y ¿qué les dijo? Sabéis lo que os he hecho, ¿no? Vosotros me llamáis rabí, maestro, y hacéis bien porque lo soy. Pues si yo siendo el maestro os lavo los pies, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Yo tuve un profesor en la universidad que hizo lo mismo. Le gustaba mucho hacer la Santa Cena. Y en una Santa Cena se cogió y éramos 52, creo que éramos 52 personas en aquella clase y lavó los pies a los 52. Hizo lo que el Señor Jesús le enseñó, lo que le habían enseñado sus maestros a él, todos dependiendo del Supremo Maestro, de Jesús. El conocimiento que tenían estos hombres de la Torá no los había hecho aptos para ejercer a lo que Dios los estaba llamando. Los seminarios donde se preparan a hombres y mujeres para pastorear o para liderar en diferentes áreas, aquello no servía. Tienes que estar en un seminario, pero ¿de qué te va a servir si luego tú no lo llevas a la práctica? Vamos a ver, eso no te va a servir de nada. Teoría no sirve de nada sin práctica y práctica no sirve de nada sin teoría. Tienen que estar ambas cosas. Si solo, por ejemplo, en un seminario tú llegas a estudiar y te dan hermenéutica, por ejemplo,
te enseñan a administrar, te enseñan música para alabanza, te enseñan cómo enseñar a las almas para que el Señor, para llevarlas a los pies del Señor. Te enseñan cómo tiene que ser tu comportamiento hacia los demás. Te enseñan a preparar estudios y escuelas dominicales. Pero si luego no te enseñan a llevarlo a la práctica, tú puedes tener 40 doctorados que tú no vas a saber llevar la palabra de Dios. Unción sin carácter. Ahora, tú tienes la unción, tienes el llamado de Dios y ahí tienes a esos hombres que te están enseñando, hombres y mujeres, y te están diciendo, vamos ahora a hacer esto, vamos a hacer aquello, como Jesús. Iban haciendo cosas por el camino, iban sanando, iban sanando enfermos, haciendo de todo, pero a la vez los iba enseñando la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Iba haciendo las dos cosas, teoría y práctica, carácter y unción. Ahí, esa es la mejor universidad que pudieron tener los apóstoles. ¿Que eran analfabetos? No te lo crees ni tú. Cuando Pedro salió era el catedrático mayor del universo que había. Cuando Pedro salió el día de Pentecostés a predicar allí. Ni uno le rebatió. Ni siquiera los fariseos, que se preguntaban de dónde han sacado estos. Pero si eran pescadores, si son hombres sin letras del vulgo, pues ahí los tienes, siendo maestros, predicando lo que Dios los había enseñado, con unción, con carácter, con autoridad, con poder, con teoría y con práctica. ¿Vais entendiéndome el mensaje que os quiero dejar? Bueno. No creáis que sé todo esto porque he estado en el seminario, porque he estado en la universidad, porque he estado... Aunque a falta de haber podido estar, he podido aprender al lado mucha gente de que no hayan podido estar en una universidad, pues están a mi lado están aprendiendo lo mismo que yo aprendí, porque yo se lo estoy enseñando. A mí me enseñaron, que por eso decidí ir, a mí me enseñaron lo que ellos aprendieron también. Estos hombres y mujeres de Dios me enseñaron lo que ellos habían aprendido en la universidad. Yo he visto cómo... mira, es que es tan largo de explicar. Yo te puedo decir que he caminado a cualquier hora cuando empecé junto al pastor. Porque Rafa, vente conmigo a Madrid, que vamos a una cumbre. Rafa, llévame a Barcelona, que vamos a... Rafa, el pastor siempre conmigo porque ya me tenían para pastor y para todo esto. Siempre caminaba junto al pastor. He visitado hermanos, enfermos, he ido a funerales, o sea, he aprendido a saber que luego después me tocaba a mí hacerlo, llegar y orar por los enfermos, ungir a los que iban a partir, en fin, un montón de cosas. Casar en matrimonio también, presentar niños al Señor y he visto y he aprendido cómo han dado clases para recién nacidos en Cristo, para los que ya eran creyentes, y he aprendido bastante más de lo que yo pensaba que se podía aprender, porque cuando no tienes la oportunidad, no ya de ir a un seminario, porque si tú no puedes ir a un seminario, tienes la oportunidad de estar con esos maestros que también están sin que estén en el seminario o en la universidad, pero que son ellos mismos los que vienen a ti. Porque para mí
Los títulos no importan para nada. A mí me importan la enseñanza que me pueden dar. Yo porque pude ir, el Señor me llevó, gloria a Dios, y pude estudiar en la misma iglesia, me dieron los estudios, tenían instituto bíblico. Fue mi primer instituto, luego seguí con otros, escuelas. Luego ya estuve en la universidad, me licencié en teología, en fin, en diversos títulos más. Bueno, pero el Señor me dio a mí eso. Pero es que yo ya estaba aprendiendo lo de todos los que estaban. Yo no me separaba de los pastores. ¿Por qué? Porque en ellos era donde veía la práctica. Yo estudiaba para prepararme para entrar y sacar la nota para entrar a la facultad de teología. Pero yo veía en los pastores la práctica que debía tener. Entonces yo cuando entré llevaba ya un hándicap, algo más que otros no llevaban, que otros simplemente, es que yo quiero un título de teología porque voy a abrir una iglesia y ya está. Yo no iba para abrir una iglesia, yo ya estaba abriendo iglesias, porque éramos una iglesia misionera y yo ya había abierto iglesias en otros países, porque yo no me separaba de mis pastores. Y yo ya sabía lo que era eso. Por lo tanto, cuando yo entré en la facultad, yo ya sabía lo que era plantar una iglesia. El día que tocaba, eh, por ejemplo, homilética para dar una predicación, yo ya sabía cómo hacerlo porque yo ya estaba harto de predicar en las iglesias. O sea, ¿sabes? Pero al que no había podido hacerlo, júntate con hombres que sí que sepan y con mujeres que sepan hacerlo. Que si puedes ir, ve. Si no, estudia. Tienes que estudiar, sea como sea, tienes que sentar tu base. No es decir, el Espíritu Santo me ha llamado y ya soy el pastor, ya. No, tienes que prepararte. Si no puedes ir a la universidad, tienes hombres y mujeres a tu lado que sí que te van a dar esos estudios. Y yo me presto para ello. Siempre he estado para ello, porque yo le dije al Señor, yo tengo carga, Señor, por los necesitados, porque a mí me han sacado y he visto ahí el amor. Y por eso yo quiero sacar de las garras de Satanás a cuantos más pueda. Por eso la práctica nos convierte en predicadores, la práctica nos convierte en oradores. Esas reuniones de oración que parecían tan tediosas, tan aburridas, pues la oración es el arma del cristiano. Y ahí es donde aprendes a luchar de rodillas, ahí es donde aprendes para luego sacarlo a la práctica. Ahí está la teoría, para luego llevarlo a la práctica. Lo que has estado orando, lo que has estado oyendo, lo que están diciendo, ahí. La práctica te convierte en buenos administradores. La práctica te enseña cómo preparar una reunión. No es solamente sota, caballo y rey, como tienen aquí todos los domingos, lo mismo. La alabanza, piden el diezmo, un testimonio, si le hay, la palabra, hasta luego, hasta el domingo. No es eso una reunión, eso no es un culto a Dios. Hay muchas más cosas. Ponerte nervioso es quedarte en blanco y eso es cuando solamente tienes. Es que yo soy llamado por el Espíritu Santo. ¿A qué has sido llamado? ¿A qué? Eso es meter la pata. Cuando Dios te llama, pues te capacita. Pero te capacita para todo. Porque hay personas en iglesias que durante años van, vienen, son aprendices de todo y como yo digo, maestros de nada. Porque no hubo un maestro con el que caminar de día y de noche como Jesús. Pero hay algo que el discípulo debe tener bien claro. Él tiene que saber para qué Dios te ha llamado. Porque el hombre no es el que dice, ven, tú eres pastor, tú eres profeta, tú eres tal. Yo, cuando fui a la universidad, yo me dije, yo quiero ser pastor.
Yo quiero aprender más de Dios. Luego ya que Dios me lleve donde quiera. Me dijo, ¿tú vas a ir aquí? Pues sí, Señor, voy a estar. Quiero ser pastor. Pero ya que habían pasado años de haber estado en el liderazgo, de haber estado en la iglesia, de haber estado abriendo, de haber estado predicando, de haber estado pintando, llevando muebles, haciendo cosas, cogiendo camiones, haciendo viajes, haciendo... Este es un don que las iglesias han adjudicado a algunas personas y a otras no, ¿no? Y mira, tú si vas a una escuela y te dicen, tú vas a ser pastor, tú vas a ser tal, ni caso. Eso sí que te lo dice el Espíritu Santo. Pero cuando te lo diga, que seas tú quien tenga la convicción y digas, quiero ser pastor, o quiero ser maestro, quiero ser evangelista, o quiero ser creyente. Hay mucha gente que se muere en las iglesias sin haber dado nunca el mensaje que Dios le dio. ¿Por qué? Porque nadie le permitió practicar. Yo, en todas las iglesias donde he estado, siempre, aunque sea para dar testimonio, he subido a todos al púlpito. A todos. El que ves que está un poquito más ducho, pues le enseñas y dentro de poco está predicando. Y le pongo un domingo a predicar. Porque es mejor que el que ya sabe. Es mejor invitar, muchas veces, como muchas iglesias, invitan a los de fuera. Ah, este domingo viene tal. Para tal tenemos una jornada especial que viene el pastor fulano evangelista y no sé qué, no sé cuántas, fulano de tal, no os lo perdáis. Pero, ¿por qué? Si los tienes ahí. Los tienes ahí sentados. ¿Por qué no los enseñas? A ver, ¿por qué tienes que invitar a aquel? Aquel que se preocupe de su iglesia. Enseña a estos. Cuando estos estén enseñados, que vengan e intercambiamos culturas y enseñanzas. ¿Pero por qué? Sin enseñar a estos, que ha habido un montón que han muerto, que estaban sentados en los bancos y valían para predicar y valían para maestros, y tú no nos has dado la oportunidad. Sin embargo, llamas a aquel, llamas al otro y llamas al otro. ¿Para qué? Para que tú luego te inviten, tú vas allí, tú vas aquí y te tires el pisto de que yo estaba aquí, yo estaba allí. Previo pago su importe, ¿verdad? Enseña a los que tienes, que son el rebaño que Dios te ha dado. Si eres pastor, o si eres maestro, o si eres lo que sea. Pero enseña a los que tienes. Tanto como si estás sentado en la iglesia, enseña al que tienes a tu lado. Y sé enseñado por él también. Que no seamos una iglesia de ignorantes, que solamente el pastor sea lo que... Por eso la iglesia hoy es ignorante y por eso se quejaba Oseas, que decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente en las iglesias, cuánta gente se muere sin haber dado el mensaje que Dios le dio. Porque nadie le ha permitido practicar, porque es mejor el que ya sabe. Y como aquel es pastor y ya sabe, venga, vente a predicar a mi iglesia. Se enseña a este a predicar, porque los tienes ahí en tu iglesia. Tienes ahí pastores, tienes maestros, tienes evangelistas. ¡Enséñalos! Pedimos al Señor obreros. Que vengan aquí, que vengan a cual.
pedimos obreros y el Señor nos dice, Señor, dame obreros para... Y el Señor te está diciendo, ¿ahí los tienes? ¿Quién es? Ah, hombre, no, este es... ¿Cómo que no? Pues enséñale. ¿Sabéis que eso le sucedió a Nehemías? Le dijo, Señor, envía a mi pueblo. Envía, envía, envía. Ven, ven, envía a mi pueblo. Y el Señor le contestó, no, mi querido Nehemías, no. Prepárate, porque el que va a ir vas a ser tú. No digas que envíe a nadie. Envíeme aquí, yo voy, Señor. Así que no me digas que envíe a nadie. Prepárate porque vas a ser tú el próximo pastor, la próxima maestra, evangelista, creyente, discípulo. Señor, envíanos obreros, envíanos pastores, envíanos evangelistas llenos de fuego. Pero si es que los tienes ahí, los tienes ahí. No has considerado a mi hijo, no has considerado a mi hija, te dice el Señor. Yo por eso morí también. ¿Por qué me pides aquel? Si los tienes aquí, morí por ellos. ¿No has considerado a ese joven? Ah, es que es muy joven. Por eso mismo. Enderezale. Ahí están. Solo tienes que discipularlos. Nada más. Discipularlos. Te está diciendo Jesús que los discipules como Él hizo. Discipúlalos como yo hice con los primeros hombres, aquellos a los que llamé, con los discípulos. Pero queremos hombres y mujeres con experiencia. Eso debió pensar aquel pastor que cuando uno nuevo, bueno, ni siquiera llegaba a eso, era recién llegado a la ciudad, como decimos aquí, a los 4 días de llegar a la iglesia tuvo claro que quería predicar a otros y se lo dijo a su pastor. ¿Me dejaría predicar el domingo? Tuvo claro que quería predicar a otros. Pastor, ¿me dejas que predique el domingo? ¿Cómo? ¿Qué? No, que si me dejas que predique el domingo. Bueno, el púlpito es algo muy serio, es sagrado. Hay que prepararse, hay que saber, hay que tener una experiencia. Por cierto, lo de la experiencia es una incongruencia, porque hasta en los trabajos dicen los anuncios, buscamos hombre o mujer, buena presentación y experiencia. ¿Cómo vas a tener experiencia si antes no has trabajado? ¿O no te han enseñado? Y si te han enseñado, tienes que trabajar. Tienes que tener teoría y práctica. No, los queremos con experiencia, pero ¿quién tiene experiencia si antes no está ejerciendo la práctica ni la teoría? Tú puedes tener mucha teoría, pero no puedes tener práctica. Si no te dejan predicar en la iglesia, vete a la calle. Y predica en la calle. Es mi consejo. Siempre bajo la tutela de Dios. Y si has estudiado, evidentemente. No te pongas a predicar cualquier tontería que salga por tu boca, porque eso es una payasada. Ve. El hombre que toma el lugar de Dios muchas veces y dice quién sirve para predicar, aquel sí, porque... Pero tú no, no. ¿Quién sirve para dirigir? ¿Quién sirve para enseñar? ¿Quién para administrar? No. Eso no es así. Él los pone en tu corazón con tanta fuerza que tú sabes cuando el llamado para lo que has sido llamado. No, yo tengo un llamado de Dios para el pastorado. Entonces, demuéstramelo. Yo es que tengo un llamado de Dios, yo soy pastor porque he sido llamado por el Espíritu Santo. Demuéstramelo. Quítame esas lucecitas de colores. Quítame a Malaquías 3:10 para pedir el diezmo. Predica Malaquías 3:10 como cuando Dios estaba enfadado con su pueblo. Pero eso no está vigente en la Iglesia de Cristo, por lo tanto enseña eso.
Demuéstrame que eres un pastor, que te preocupas por tu pueblo, no por sus bolsillos. Demuéstrame eso. Y entonces te diré, sí, ve y pide a Dios. Él pone a nuestro alcance de todos los medios y las personas para que seamos preparados, para que esos dones sean aumentados, pero a veces resulta más bien que los ahogan. Hay gente en las iglesias que los propios pastores los están ahogando, pastores entre comillas, porque no son pastores, son vividores, son estafadores del Evangelio. Y al que quiere están en esa iglesia, pero no se dan cuenta porque no saben, no han estudiado, tienen un llamado, pero no han estudiado, no se han metido a estudiar la Biblia, y los falsos pastores vienen y los ahogan. Es como el trigo y la cizaña, o como la semilla que cae fuera del camino. Jesús nos lo dice todo en su palabra. Estúdiala y llévala a la práctica, teoría y práctica. A ti te va a pedir cuentas por cuanto te has conformado. Yo estuve en iglesias donde la mujer no podía abrir su boca ni para decir ni pío. Y si la abre en alguna linda reunión de mujeres, que me recuerda otras épocas, los niños con los niños, las niñas con las niñas, había una canción de esas, ¿no? Bueno, pero cuando Dios da dones, los da a corazones dispuestos. Corazones que van a retener esos dones que Dios, dentro de su orden, da al hombre y a la mujer. Así que el mensaje que quiero dejaros este día es, en primer lugar, si tienes claro para lo que Dios te ha llamado, porque este punto es básico. Si no lo sabes ni tú, no pretendas que lo sepa el pastor o que los hermanos estén jugando a las adivinanzas a ver qué clase de llamado tienes. Si lo sabes, porque solo vienes, oyes, saludas y te vas. Si sabes que tienes un llamado a predicar o a evangelizar o a servir, como no te gusta el llamado, horas, bueno, ni horas, nada más que vienes, oyes, saludas y te vas. Los cristianos calientasillas. Tienes que saber y tener bien claro para lo que Dios te ha llamado. Y luego sobre lo que Dios te ha llamado, estudiarlo, llevarlo a cabo y teoría y práctica. Hasta la fecha yo he visto predicaciones de hombres llenos del Espíritu Santo, no llenos de teología. Pero al tener teología y espíritu, unción y carácter, ha sido lo que en mí ha formado el querer y el tener la carga por esos necesitados. Que Dios me ha dado el pastorado, estupendo, y enseño a los demás, enseño liderazgo, enseño al pastorado, enseño todo lo que yo sé lo enseño. Y más, todo lo que Dios me da, todo lo doy. Pero mi carga son los necesitados. Como pastor lo puedo hacer mejor, por eso Dios me dio el pastorado. Pero no un pastorado para ejercerlo dentro de cuatro paredes, que sí, está muy bien para enseñar allí a los que van, pero que me vean también que estoy, no lo hago para que me vean, lo hago porque me nace salir de esas cuatro paredes, no irme al bar a comerme una ración de calamares o tomarme una naranja o una Coca-Cola. No, me voy a esos que no tienen dónde comer ni qué comer y los compro un bocadillo, me voy y hablo con ellos. Y paso la tarde con ellos.
No siempre son los pastores o responsables los que impiden el desarrollo de nuestros dones y de nuestros ministerios, sino que nosotros mismos nos acomodamos a la no responsabilidad. Y si encima el pastor de turno no nos da la oportunidad, nos viene de perlas. Pero si tú sabes a lo que has sido llamado, no entierres tus talentos, esfuérzate, sé valiente y adelante. Si no te están menospreciando en esa iglesia, lárgate, que no estás pecando, que te vayas de esa iglesia, que te dan cualquier migajita que se cae porque el pastor está viendo que tienes un potencial y temen que les quites el sitio, pero no te están dando, no te están diciendo sube y predica, ¿verdad que no? O te lo dicen de higos a peras o cuando ellos quieren o cuando les viene bien a ellos y te dicen predica sobre esto, predica sobre aquello. No, salte de ahí, salte de esa iglesia, no está mal, es obligado que salgas de ese lugar, pero obligado que salgas de ahí. Enseguida, cuanto antes, corriendo, sin mirar atrás, adiós, ni adiós, sal corriendo. Porque esos pastores no están haciendo nada, no son ni pastores. Todos, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos, pero también nos va a pedir cuentas de lo que dejemos de hacer. Dice Santiago 4:17, 4:7 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios te va a pedir cuentas por, por lo que has hecho, pero te va a pedir cuentas por lo que has dejado de hacer también. Así que todos tenemos talentos, todos, absolutamente todos. Así que yo os animo y os doy el mensaje de alegría de que tienes un talento, por lo menos. Ponte en ese talento a trabajar, ponte a practicarlo y el Señor te va a ir dando más y más talentos y te va a ir dando más bendiciones. Te animo a que comiences a trabajar para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No se vayan quitando cositas, no. Edifícalo, conjúntalo, compáctalo. Si realmente no quieres hacerlo, te pido una cosa. No impidas que otros lo hagan. No seas como los fariseos en el tiempo de Jesús que dijo, hipócritas, que ni entráis ni dejáis entrar. Que tú no quieres hacerlo, no seas piedra de tropiezo para los demás. Ni des palabras que no vienen en la Biblia o las des a medias para que tengan otro. No, no, no. Si no quieres hacerlo realmente, no impidas a otros que lo hagan, porque es muy peligroso, pero muy peligroso, ser piedra de tropiezo. Así que yo te animo a que lleves la palabra de Dios, enseñes teoría, práctica a todos. Los que tienes a tu lado, no hace falta que llames a nadie más, los que tienes a tu lado, enséñalos. Si no pueden ir a una universidad o no pueden ir, ahí estás tú para enseñarlos. Y si no, si eres de los que necesitan ser enseñados, acércate a pastores y a gente que te pueda enseñar. Porque somos muchos que necesitamos ser enseñados y enseñar a la propia vez. ¿De acuerdo?